Todos Televisión, bienvenida a nuestras pantallas, la primera oportunidad que tenemos de conversar contigo, el significado que tiene para ti formar parte de esta iniciativa. Es un placer, que nos hayan elegido como entidad beneficiaria de este evento y la verdad, como he dicho, me parece extraordinaria la labor que se hace en esta falla y creo que se debería de conocer un poco más de que las fallas no solamente, como han dicho antes, son música, fiestas, que está muy bien, pero es que hay una parte que no conocemos y es esta parte solidaria que me parece tan importante y tan bonita y que conocemos muy poco. Entonces, de verdad que a mí cuando Carmen López me comentó todo esto, me dejó realmente impresionada porque no lo conocía. Como tú lo señalas, Carmen, encabezando esta iniciativa donde lleva muchísimos años haciendo esta labor, no hay más que ver el ambiente que hay aquí, que solamente en la rueda de prensa, así que hay que adelantarse cómo va a ser la gala. Espero que, como tú dices, con el ambiente que hay aquí, espero que la gala sea todo un éxito, aparte de que la gala promete porque hay grandes DJs, va a ser todo música Remember, creo que vamos a disfrutar muchísimo y aparte vamos a apoyar tanto a esta causa como es el cáncer infantil, que está muy desprotegido, hay muchos niños que lo están sufriendo y que creo que hace mucha falta y ese día hay que salir todos a la calle e irnos a esa gala benéfica. Bueno, queremos extender también lo que en algún minuto te dijo Carmen. Nosotros somos un medio de comunicación que tenemos vocación también de estrechar, abrazarnos entre la sociedad, divulgar cualquier tipo de información que tú necesites a través de la asociación. Pues muchísimas gracias, porque realmente los medios de comunicación hacéis una labor muy importante. Por todos conocidos la situación que tú has vivido, te damos un abrazo en el corazón para que sigas trabajando en nombre de tu hermosa niña. Pues muchísimas gracias, eso es lo que hacemos desde Esperanza y Sonrisa, intentamos cumplir su sueño, su deseo y ahora también pues ayudar a otros niños que están pasando por esta enfermedad.